Hoy presentas solo vos, ¿verdad? Sí, me presento solo yo, correcto. Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Tenemos 37 participantes. Esta tarde la conferencia que tenemos se llama Security in the Age of Spectrum Meltdown y es patrocinada o invitada por el grupo de la IEEE en el Tecnológico de Costa Rica. Le agradezco a mi viejo amigo Esteban Arias por la invitación. Y la conferencia va a ser grabada entonces en el cloud y luego les pasamos un link donde pueden consultarla. Pues vamos a empezar. Necesito... Ok, listo. Entonces, podemos empezar por, bueno, les mencionaba entonces muy amablemente la Computer Science y la IEEE del TEC, que es el que extiende la invitación para esta charla. Tenemos esta charla hoy, mañana también tenemos otra charla. También nuestros sponsors en el día de hoy es Hewlett Packard Enterprise y Aruba, que es un grupo, una empresa entre Hewlett Packard Enterprise que es para la empresa para la que yo trabajo aquí en Costa Rica y que ellos amablemente nos donan el tiempo para participar en este tipo de actividades y compartir con los estudiantes del tecnológico. Entonces empecemos por algo muy sencillo, que es que conozca un poco de quién soy yo. Bueno, mi nombre es Diego Ompe, como espero que hayan visto el rótulo de la presentación. Yo soy egresado del Tecnológico de Costa Rica, dicho sea de paso, soy carnet de 2000, entonces tengo un poquito de años de haber salido. Lo bueno es que soy un poco más joven que el profesor Esteban, somos compañeros de generación. Yo soy egresado de Ciencias de la Computación, de hecho, antes de que existieran carreras como Ingeniería en Computadoras, pero ya existía Ingeniería Eléctrica en esa época. Y mi background es efectivamente en software, ¿verdad? Después de salir tecnológico, yo trabajé varios años en una empresa que se llama Richroom. De hecho, fue el segundo empleado de esa empresa en Costa Rica, donde mi enfoque fue principalmente en Linux y en sistemas empotrados. Ahí también aprendí un poco de conocimiento relativo a diseño de circuitos o diseño de realmente de hardware, perdón, no de circuitos específicamente. Y trabajé más que todo con bajo nivel. Desde hace prácticamente 8 o 9 años, ¿no? Ya perdí la cuenta, 8 años, estoy trabajando con Hewlett Packard Enterprise aquí en Costa Rica en la división de redes, que es el grupo que se conoce como Aruba Networks, donde trabajo actualmente como un Distinguished Technologist, lo que significa de que soy un ingeniero o un arquitecto de soluciones, específicamente en el grupo de diseño de circuitos integrados, y ahorita vamos a contarles un poquito más de qué se trata eso, y también cómo se conecta todo esto con lo que estamos discutiendo el día de hoy. Entonces, actualmente, como les comentaba, yo trabajo dentro de Hewlett Packard Enterprise y les voy a contar un poquito qué es lo que hacemos ahí dentro de Aruba Networks. En Aruba Networks lo que hacemos son switches de red, que es este dispositivo que ven en el recuadro derecho superior. Eso es un switch de red, en este caso se llama es un 6400, es un switch bastante reciente. Estos aparatos de red, por ejemplo, uno de este tamaño, por ejemplo, va a ser lo que corra todo el centro de cómputo del tecnológico, o que pueda alimentar un edificio grande del tecnológico. Y estos dispositivos de red obviamente tienen cualquier cantidad de puertos, usualmente se conectan a los access points o los puntos alámbricos. Y una vez que están conectados, eso rutea todo el tráfico, maneja todo el tráfico de la institución, ¿verdad? Ese que estamos viendo ahí es un chasis, y ese chasis está compuesto de line cards o de tarjetas como esta que ven en el recuadro inferior. Esa tarjeta es plug and play, entonces es un chasis y pueden meter distintas tarjetas y armar una configuración, y esa tarjeta pueden ver que obviamente está llena de varios circuitos integrados. Y en el cuadro de la izquierda van a ver un circuito integrado bastante grande que dice Aruba Provision ASIC. Es un circuito integrado. Esos circuitos integrados se diseñan y se verifican aquí en Costa Rica como parte. De hecho, es un grupo internacional y es un equipo que trabaja para hacer todo este hardware, que trabaja entre Singapur,
Roseville, California, y Costa Rica, lo que es la división de hardware. La división de software tiene otras ubicaciones, pero lo que es la parte del grupo, específicamente hardware, son 3 ubicaciones en el mundo. Y estos circuitos integrados duramos años haciéndolos. Entonces, literalmente, estos circuitos tenemos diseñadores de circuitos, diseñadores de lógica, ¿verdad? De circuitos, que básicamente escriben en lenguajes de definición de hardware. Tenemos verificadores que verifican, valga la redundancia, que todo este hardware esté muy bien. Y después, eso se dura años. Entonces, por ejemplo, para darles una idea, el proceso de desarrollo de un circuito como este, que ven ahí, ese en particular nos tomó 3 años desarrollarlo. Entonces, es un plan de proyectos, según a usted le gusta el Project Management, es hacer un plan de proyectos a 3 años y manejarlo con más de 100 personas. Y cada vez que nosotros mandamos a manufacturar un circuito de estos, eso nos cuesta 4 a 5 millones de dólares solo mandar a hacer la manufactura para mandar a producirlo, y obviamente entonces no queremos que tenga pulgas. La diferencia de hacer hardware versus hacer software es de que cada compilación vale 5 millones de dólares y usted quiere que funcione a la primera, entonces lo probamos bastante bien. En Costa Rica en particular hay un equipo, obviamente cuando nosotros hicimos un circuito de este circuito hay que programarlo. El circuito tiene miles de registros, literalmente miles de registros que controlan su funcionamiento, y nosotros tenemos un equipo en Costa Rica que se llama el equipo del SDK, que es un equipo de programadores de bajo nivel. La mayoría puede ser la mayoría de ingeniería en computadoras, puede ser de electrónica, tenemos alguna gente de computación, yo soy de computación, por ejemplo, que lo que hacemos es escribir toda la capa de software que se encarga de programar dichos circuitos. ¿Okay? Entonces, pero ese no es el tema que vamos a hablar hoy. El tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con seguridad informática, pero se da un poco de background de dónde estamos llegando a esto. Entonces, ¿qué tiene que ver? Porque si yo trabajo haciendo estos aparatos y estas cosas de red, ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a construir de seguridad informática? Bueno, mi rol como ingeniero o como arquitecto es precisamente pensar en cómo funciona, cómo aplica la seguridad a todos estos sistemas. Hace unos años hubo un caso muy interesante porque no sé si ustedes han escuchado hablar de Edward Snowden. Entonces, hay una película muy buena, de hecho sea de paso, que pueden ver al respecto sobre Edward Snowden, si no lo conocen. Edward Snowden es un whistleblower de la NSA que dio información acerca de cómo el gobierno estadounidense infiltraba y espiaba en distintas formas, en distintas organizaciones. Uno de esos ejemplos de la información que Edward Snowden presentó mostraba cómo un switch de este tipo era interceptado por el NSA y era modificado en su proyecto de entrega hacia el cliente final, no de la marca de nosotros, de otra marca, cómo lo modificaban y cómo lo enviaban modificado a un cliente final para poder estar en las redes informáticas de quien fuera su objetivo. Y eso, aunque eso en su momento cuando salió nos puso, ya se sospechaba que este tipo de ataques pueden existir, pero puso muy claro en la mente de todo el mundo de que existen distintos modelos de ataque, distintos riesgos de seguridad. Entonces, como parte de la idea de entender cómo se maneja la seguridad informática a todo nivel, yo me he involucrado con entender y aprender sobre seguridad informática, no solo a nivel de, digamos, típicamente vas a encontrar gente que dice, bueno, mira, te pones un firewall, le pones las redes y ya está seguro. No, no se trata de eso. Hay distintos tipos de ataques que vamos a ver, de hecho, con la conversación de hoy acerca de Spectre y Meltdown, que pueden ser incluso a nivel microarquitectural o en distintas formas. Entonces, quería darles un poco de, cuando salió Spectre y Meltdown, ya vamos a hablar de ellos. Yo me interesé mucho por conocer cómo funcionaban y cómo afectaba lo que nosotros conocemos. Y ahí es donde fui llegando hacia ese tema. Entonces, una vez que investigamos eso, quise conocerlo, y hace aproximadamente 2 años que sucedió, que se dieron a conocer estas vulnerabilidades, entonces preparé una charla y de hecho la dimos también con la ICP. Entonces, pasemos a ver por qué vamos entonces a hablar de Spectre Meltdown. Que la agenda de hoy es un repaso teórico muy sencillo, no es tan sencillo, bastante directo. Yo sé que muchos de ustedes no son estudiantes, algunos son estudiantes de inicio de carrera, otros son un poco más avanzados. Entonces voy a tratar de dar un repaso teórico relativamente rápido y los fundamentos técnicos que aplican para poder entender qué son Meltdown y Spectre. Luego vamos a hablar específicamente de qué son Meltdown y Spectre y vamos a analizar las consideraciones de por qué son relevantes y por qué son importantes. Para empezar, entonces les voy a contar un poquito antes de Meltdown y Spectre a alto nivel.
Meltdown Spectre son 2 pulgas ahora, o 2 defectos, 2 ataques, vamos a llamarlos, dos vectores de ataque de seguridad informática que se descubrieron hace aproximadamente 2 años y medio y que se dieron a conocer a inicios de 2018. ¿Verdad? Son especiales porque son bastante novedosos y cambian bastante el paradigma de cómo entendemos la seguridad informática hasta el momento. Por lo menos para la mayoría de la población, para los expertos en seguridad informática, por lo menos a nivel teórico, los ataques como Meltdown Spectre eran previsibles, aunque no, hasta ese punto no ha existido una prueba efectiva de que fueran factibles. Y como tal, Meltdown Spectre, yo tengo la hipótesis de que cambiaron el panorama de cómo consideramos la seguridad informática, especialmente en las áreas de bajo nivel. Como les decía, muchas veces las personas que piensan en seguridad informática piensan a nivel de redes o a nivel de instalar antivirus o estar corriendo la última versión del software. Pero hay todo un espectro de seguridad informática que existe, que es visible con Meltdown Spectre. Que mucha gente no considera o que lo da por sentado. Entonces vamos a repasar un poco eso. Y Meltdown Spectre son particularmente ataques de bajo nivel de microarquitectura de hardware que son muy específicos. Y si ustedes son de, no sé el background de sus carreras, si son de ingeniería eléctrica, o son de ingeniería en computación, o son de ATI incluso, de tecnologías de información, no se preocupen, aunque sea algo muy técnico o sea algo que tal vez no es área de interés suyo directamente, hay mucho que aprender de esto que lo vamos a ver en los slides finales, ¿ok? Hagamos un pequeño repaso teórico de qué significa eso. Si alguien tiene alguna pregunta y desea interrumpirme, yo le recomiendo que entonces se haga un mute y puede preguntar justo en un momento, porque a veces es un poco más complicado hacer la pregunta al final, si fuera el caso. Entonces, siéntese en libertad de desbloquearse, activar su micrófono y hacer las preguntas si la tuvieran. ¿Okay? Entonces, repaso teórico, microarquitectura de computadores. Esta es una arquitectura, o digamos, cómo funciona un CPU moderno, en donde lo que tenemos es que tenemos una memoria principal que está fuera del CPU package. Entonces, tenemos este bloque aquí que va a ser el paquete del CPU. Tenemos una memoria principal que está externa y dentro de ese CPU package vamos a tener multiple cores. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un CPU que tiene 2 cores y este core tiene 2 CPU threads. Entonces, desde el punto de vista de ustedes, digamos, de software, se vería como que tienen 4 CPUs, tienen 4 CPU threads, ¿verdad? Los CPU cores comparten, los CPU threads, perdón, comparten un caché de nivel 1 y a nivel de CPU core se comparte un caché de nivel 2 y a nivel de CPU package se comparte un caché de nivel 3. Y si no se acuerdan que es un caché, no entienden que es un caché, ahorita lo vamos a mencionar, no se preocupen. Entonces, ¿por qué hay 3 niveles de caché? Ok. Básicamente, el tema de fondo con respecto a cómo funcionan las arquitecturas de computadoras modernas es que hay una diferencia de velocidad espectacular entre la velocidad a la que funciona el CPU y la velocidad a la que funcionan los accesos a memoria. Entonces, por ejemplo, lo que van a ver es de que un CPU normal puede hacer una instrucción de nanosegundos, mientras que un acceso a memoria es algo que toma microsegundos. Entonces, eso es como que yo les diga que estén armando una manualidad y que tengan una mesa de trabajo con las tijeras y el papel y lo que necesiten para hacer la manualidad y hacer un fetch a memoria principal o ir a traer algo, como que yo le digo, váyanse en bici y aquí hasta ir a traerlo para traerlo a su escritorio, para lo que necesita trabajar. Entonces usted quiere tener las cosas lo más cercanamente posible, porque el viaje a memoria es bastante largo. La respuesta para evitar esos viajes a memoria es el tema de los cachés. Entonces los cachés lo que hacen es un pequeño escritorio extra donde usted puede tener algunas cosas para trabajar a mano que están medio camino y que son mucho más rápidos. Entonces la idea del caché es que un CPU, en este diagrama por ejemplo, un CPU thread usa su caché de nivel 1 y cada CPU thread tiene un caché L1 propio para mantener su área de trabajo. Cuando ellos necesitan algo más que puede ser compartido entre dos CPUs, se puede ir a un caché de segundo nivel y después se puede ir a un caché de tercer nivel. Entonces eso se hace básicamente transparentemente desde el punto de vista del software, es arquitectural. Entonces, desde el punto de vista del software, usted accede a un pedazo de memoria y lo que usted vería es de que en el primer acceso que usted hizo, si usted lo midiera, es que tardó milisegundos en hacerlo, pero los accesos subsiguientes van a ser bastante rápidos porque los cachés se calientan, ¿verdad? Es lo que se llama calentar el caché. Entonces, una vez que tenemos eso, repasemos el concepto de asociatividad del caché. Obviamente la memoria principal es grande, entonces si usted tiene una memoria principal grande, digamos que mide
hagamos un ejemplo ridículo, 1000 bytes, la razón por la que tiene memoria principal grande es porque es barata y es lenta, pero la memoria caché tiene que ser muy rápida. Entonces, la memoria caché es una tecnología especial que la hace más rápida, pero al mismo tiempo esta memoria caché que es más rápida tiene que ser más pequeña. Entonces, a mí no me cabe, si usted tiene 1 megabyte de memoria RAM, no va a tener 1 megabyte de caché, o si tiene 1 megabyte de caché, probablemente tiene gigabytes de memoria RAM. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos poner en el caché? Usualmente hay varias formas de manipular el caché. Lo típico es un algoritmo que sea less recent use, pero most recent use, en un MRU. Entonces, lo que se va a hacer es de que cuando se trata de acceder a un acceso a memoria, primero el CPU se va a fijar si esa información está en el caché, y si no está en el caché, entonces va a agarrar la información desde la memoria principal y la va a traer y la va a colocar en el caché, y cualquier acceso subsiguiente se va a efectuar desde el caché para acelerar la velocidad del acceso. Obviamente eso requiere que, como la memoria principal es más grande que la memoria caché, cuando yo traigo algo, tengo que mapearlo a alguna ubicación de caché, que esto es lo que vemos aquí. Entonces, por ejemplo, en Direct Map Cache Field, que se ve a la izquierda, yo tengo un overlap de ubicaciones. Entonces, obviamente, cuando yo traigo algo del caché, tengo que sacar otra cosa del caché. Entonces, idealmente, cuando yo saco algo del caché, saco lo que menos he utilizado recientemente. Entonces, eso es un heurístico, ¿verdad? Es un algoritmo que está pegando un batazo, como diríamos los chicos, para tratar de traer aproximadamente la mayor cantidad de la información que se accesa más a menudo. Ahora, los cachés realmente tienen líneas grandes. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, ustedes sacan un acceso de 32 bits, para traer 32 bits de datos, las líneas de caché no miden 32 bits, la línea de caché puede medir 128 bits, entonces se traen los 32 bits que ustedes pidieron más los siguientes bloques de 32 bits que están contiguos, porque lo que sucede aproximadamente en la mayoría del tiempo es que cuando usted accede a una posición de memoria, es muy probable que usted accese a las posiciones de memoria subsiguientes. Por ejemplo, si tienes un array en la mayoría de lenguajes de programación. Entonces, el caché se calienta por líneas y se basa en estos fetches cuando se hacen los accesos a memoria. Todo esto es transparente. Si ustedes nunca han escuchado esto y nunca lo han visto, es porque en el nivel de programación uno no se da cuenta directamente que el caché existe, ni tiene por qué darse cuenta. Va a ser transparente. Entonces, para darles una idea de la diferencia de velocidad del caché, es muy importante. Esta es unas notas que ahí puse el link donde lo saqué para que se una de las dimensiones a la hora de programar cosas en alto desempeño. Vean ahí en la primera línea lo que es un acceso a una referencia de caché de L1 nos toma 0.5 nanosegundos. Entonces, un CPU para acceder a memoria que está en el L1 nos va a tomar 0.5 nanosegundos. Una misconexión de un branch en un CPU moderno tomaría 5 nanosegundos. Acceder el caché L2 7 nanosegundos, que eso ya es 14 veces más lento que el caché L1. Acceder a la memoria principal 100 nanosegundos, que eso es 200 veces más lento que el caché L1 y 20 veces más lento que el caché L2. Y ahí siguen otros números. Esto realmente es para darse una idea de las magnitudes de las velocidades de programación. Cuando uno está programando software de alto desempeño, que tienes que hacer cosas a alta velocidad, es importante tener este tipo de dimensiones en mente para poder tener en cuenta los trade-offs a la hora de programar. Entonces, sabiendo eso, veamos cómo afecta el caché. Una prueba muy interesante, este es un gráfico que de hecho yo saqué en mi computadora. ¿Cómo puedo saber yo cuál es el tamaño del caché de mi computadora? Bueno, podría leer el spec del CPU que tengo. Esa es una prueba que yo hice. Entonces, lo que hice fue que se usa un pequeño programa que lo que hace es que crea un array, y ese array le escribe constantemente y lo lee constantemente. Y al hacer eso a alta velocidad, entonces uno mide cuántos nanosegundos de tiempo en promedio se duró haciendo el acceso a memoria. Entonces, por ejemplo, si yo llego al array y es un array de 1K de tamaño y lo leo y lo escribo constantemente, mido el tiempo promedio que duré en hacer eso por el número de iteraciones que lo hice y le voy incrementando el tamaño, ¿verdad? Entonces, vean este diagrama, en la línea de abajo tengo el tamaño del array que estoy llenando y que estoy leyendo. Y vean que inicialmente, hasta los 32K, el tiempo era prácticamente constante, era un average de 1.6 nanosegundos en el CPU que está corriendo mi laptop en este momento. Eso significa que una vez que ese caché yo lo calenté y lo leí en un loop constante muchas veces, entonces ya el tiempo promedio era 1.6 nanosegundos y fíjese la latencia de mi caché L1. Cuando mi array subió de 32K, y ya tengo un array de 64K, van a ver, por ejemplo, que entonces el tiempo aumenta a prácticamente 4 nanosegundos.
y eso tiene hasta los 256K. Eso significa de que en ese punto ya estoy haciendo lo que se llama el cache crashing. Como mi array mide más de 32K, ya el array no cabe en el caché. Y entonces ahora, cuando yo le doy vuelta al caché, empiezo a ensuciarlo y entonces estoy pegando el segundo nivel de caché. Y esta lógica sigue. Entonces, conforme ha aumentado el tamaño, me doy cuenta, por ejemplo, que mi caché L3 mide 6 megabytes y que ya un acceso a memoria, ya cuando estoy haciendo un loop sobre memoria RAM directamente, que ya mide más de 6 megabytes de tamaño, ya estoy teniendo una latencia aproximadamente de 11 nanosegundos, perdón, 32 nanosegundos en esta computadora que tengo. Entonces vean que la idea de este experimento, vamos a ver para qué sirve eso. Lo que nos permite es que yo realmente puedo medir indirectamente los efectos del caché en la arquitectura de mi computadora haciendo algo tan sencillo como un ciclo loop y un array, aumentando el tamaño y midiendo el tiempo que me dura accediendo a ese array si yo entiendo arquitecturalmente cómo se comporta un caché. El siguiente elemento que tenemos que usar para entender Spectrum Meltdown es la ejecución especulativa. Entonces, si han llevado el curso de arquitectura de computadores, sabrán que cualquier arquitectura de computadores moderna usa una arquitectura de pipelining. Entonces, un pipelining significa básicamente que yo voy a partir del trabajo que hace la computadora en distintas etapas y se lo voy a dar a distintas unidades para que lo hagan en paralelo. El ejemplo, la analogía que yo le hago siempre a todo el mundo de esto es hacerse un sándwich en Subway, ¿verdad? Entonces, en Subway tienen, en buena teoría, alguien que pone el pan, alguien que pone la carne, alguien que pone los vegetales y alguien que cobra. Entonces, si el pipeline software está funcionando correctamente, entonces cada uno está haciendo una cosa a la vez, ¿ok? Entonces, con el CPU funciona igual, el ciclo de procesamiento del CPU hasta que no fetch, decode, execute, write back. En este tipo de escenarios, ¿verdad? Eso es un CPU de 4 etapas que es bastante sencillo. Y entonces usted va a sacar más instrucciones por ciclo de reloj gracias al pipelining. Esto es fundamental de cualquier CPU moderno. Los CPUs, obviamente, para que eso sea muy eficiente, usted tiene que mantener el pipeline lleno. Entonces, el peor enemigo de un pipeline es los branches, porque si una de esas instrucciones que usted estaba haciendo dice, bueno, ahora tengo que brincar a otra dirección de memoria, es un código ensamblador y dice jump a otra dirección de memoria, entonces ahora lo que viene después de ese jump no es lo que usted ya lleva procesado, sino lo que usted tiene, la nueva dirección de memoria. Entonces los jumps son el peor enemigo de los pipelines de ejecución. ¿Cuál es la respuesta para los jumps? Entonces la respuesta para los jumps es que muchos procesadores introdujeron el concepto de branch predictors, que eran piezas de hardware que están corriendo ahí también. Van a tratar de ver si el código la instrucción que está decodificado en ese momento es un fetch, es un jump, y entonces cancelar eso y empezar a ejecutar la siguiente parte. La otra opción que ha existido es un concepto que se llama ejecución especulativa. Entonces, la ejecución especulativa es, yo empiezo a ejecutar instrucciones y tal vez yo todavía no sé si el jump puede ser que es un jump condicional y el jump condicional diga brinque si el resultado anterior fue solo 0, pero esa operación aritmética todavía no se ha completado. Entonces, el CPU, en lugar de quedarse sentado haciendo nada, esperando a que la operación aritmética complete, le diga si tiene que brincar o seguir adelante, lo que hace es que empiece a ejecutar especulativamente, y especulativamente significa, él dice, hey, voy a tirar una moneda y voy a ejecutar estas dos operaciones a la vez, o voy a ejecutar una, voy a apostar que es este y lo voy a ejecutar, y si el resultado me dice que no es 0, entonces metí las patas, me devuelvo y hago lo de la otra parte, pero la idea es no quedar sentado. Entonces, en la carrera por hacer los CPUs cada vez más rápidos y evitar mantener este pipeline vivo y evitar el desperdicio de ciclos de reloj, los procesadores modernos tienen ejecución especulativa, que es cuando hay que tomar una decisión y todavía no se sabe qué es lo que hay que hacer y el pipeline va adelante, yo voy a seguir ejecutando y si tengo que deshacer, deshago y echo para atrás y todos quedamos felices, ¿verdad? Dicho sea de paso, este ejemplo que estoy poniendo aquí es bastante sencillo. Para que se den una idea, en un CPU, en el peor caso de pipeline que ha existido ha sido los Pentium 4, que son procesadores de hace como 20 años, precisamente, que tenían 31 etapas de pipeline, ¿verdad? Los procesadores modernos ya no tienen tantas etapas de pipeline, pero aún así tienen etapas de pipeline y ejecutan muchas cosas a la vez, ¿verdad? Entonces, un procesador, desde el punto de vista de ser ensamblador, no es que está haciendo instrucción por instrucción lo que ustedes le van diciendo como uno le dice ensamblador, sino que le está ejecutando muchas cosas en paralelo y algunas de ellas de forma especulativa. Ok, entonces llevamos dos conceptos, la memoria caché, que tiene este concepto de que tiene acceso a esa memoria y que estos accesos a memoria afectan dependiendo de algo que está en el caché. Llevamos nuestro segundo elemento para nuestra receta, que es el concepto de los pipelines y la ejecución especulativa en los CPUs modernos.
Y hablemos entonces ahora de otro concepto que es el mapeo de memoria. Entonces, hablemos de paginación de memoria virtual. Entonces, en un CPU moderno, usted tiene la memoria física. Entonces, ven esa memoria, eso que puse ahí, digamos que imaginemos que la memoria física y cada cuadrito es una página de memoria o un segmento de memoria, ¿verdad? Cuando usted corre un sistema operativo moderno, lo que va a suceder, entonces, es que esa memoria se va a partir en páginas. Entonces, en este diagrama que tengo aquí, parteo página 0 a la página n, y estoy haciendo páginas que tienen un tamaño de 4K, de 4096 bytes. Bueno, entonces, la dirección 0 a la dirección 0x1000, el 4K, es la página 0 y and so forth. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que en cualquier arquitectura moderna, CPU moderno y sistema operativo moderno, agarrar la memoria y la partís en páginas. ¿Por qué la partís en páginas? Bueno, y asumamos que es 4K, eso es prácticamente estándar. La vas a partir en páginas porque se va a crear el concepto de memoria virtual. Cuando usted está corriendo en su laptop y usted tiene corriendo Word y Excel y está corriendo el sistema operativo, Word es un programa que es otro programa y el sistema operativo es otro programa, pero cada uno corre creyendo que él es el único proceso que existe en el CPU. Eso es lo que llamamos multitasking. Entonces significa que el programa como tal cree que solo él tiene el control del CPU, aunque realmente no lo tenga todo el tiempo. El CPU se lo quita cada ciertos slides de tiempo y pone a correr a otra persona. Pero en su mundo él vive en una simulación donde él cree que él es el centro del universo. Y para eso necesita ver su propio mapa de memoria. ¿Cómo se logra eso? Con la memoria virtual. La memoria virtual consiste en que, aquí vamos a crear una memoria virtual 0, consiste en crear mapas donde yo creo un ambiente para un proceso donde yo le digo, mira, lo que vos estás viendo cuando vos accedes a una página de memoria, realmente estás accediendo a otra. Es una traducción. Entonces, por ejemplo, aquí voy a crear dos memorias virtuales, la memoria virtual 0 y la memoria virtual 1. Imagínense que es un Word o Excel, donde a la memoria virtual 0 le digo, mira, cuando vos accedes en la dirección 0, realmente vas a acceder a la página física 2, y cuando accedes a partir de la dirección 4096, realmente estás accediendo a la página física 1. Y a la memoria virtual 1 le doy la 3 y, por ejemplo, entonces hagamos un pequeño ejercicio. Si yo tengo la dirección 0x100, que eso sería 256 en decimal, en la memoria virtual 0, eso caería dentro de la página 2, ¿cuál sería la memoria física que estoy accediendo? ¿Alguien sabe la respuesta? Tengo un mute ahí, ¿alguien? No. ¿Perdón? ¿Puede repetir la pregunta? Ok, aquí, vean aquí abajo en ese ejercicio, la primera línea dice, tengo la dirección 0x100 en la memoria virtual 0. Si ven en la memoria virtual 0, esa 0x100 está en la página 2, física, mapeado por la página física. Entonces, en la memoria física, ¿cuál es la dirección de memoria donde se va a acceder realmente? Vamos a ponerla aquí para que puedan ver. Entonces, lo que está sucediendo aquí es, vean que la memoria, cuando yo acceso en la memoria virtual 0, la página 2, el Office 0x100 que va a caer dentro de la página 2, lo que se va a traducir es a la dirección física dentro de la página 2, que la página 2 empieza en la dirección física 0x2000. Entonces, la memoria física se va a acceder a la 0x2100. Lo mismo con la memoria virtual 1. Entonces, cuando yo accedo a la dirección 0x100 en la memoria virtual 1, se va a traducir a la página 3 y lo que se va a acceder es la dirección de la página 3 física, que sería 0x3100. Ok, pero ¿por qué? Porque estoy haciendo una traducción. Lo que yo quiero aquí es decir, yo tengo toda mi memoria física y entonces quiero repartir esa memoria entre procesos, pero quiero que los procesos, cada uno crea que tiene su propia memoria dedicada. Entonces, por ejemplo, mira que el proceso que usa la memoria virtual 0, él quiere acceder a la dirección 0x100 para su memoria. Y el proceso que corre en la memoria virtual 1 quiere acceder a la dirección 0x100 para su propia memoria. ¿Verdad? Entonces, lo que estoy haciendo es, básicamente, agarrar una memoria física, partiéndola en pedacitos, asignándola a distintos procesos, y que cada uno vea como que si fuera el dueño del propio mundo. ¿Tiene sentido? Oh, por Dios. Sí, claro. Ok, dejémoslo ahí. Realmente no les voy a hacer, no les vamos a hacer un quiz de esto, nada más es que quiero que tengan el concepto de cómo funciona esto. Ahora,
Esto se hace gracias a obviamente esa traducción cuando usted accesa a la memoria es física, o sea, eso no lo hace el sistema operativo, sino cuando está con el CPU, efectivamente hay una traducción. Esta traducción de las direcciones virtuales a las direcciones físicas la hace algo que se llama el Translation Lookahead Buffer, que es una pieza de hardware dentro del CPU que contiene las tablas que permiten traducir las direcciones. También no solo traducen las direcciones, verifican permisos. Entonces, ¿qué pasa? Si un proceso trata de acceder a una página que él no tiene mapeada absolutamente nada, va a generar un error que el sistema operativo puede interceptar, y también puede controlar otro tipo de atributos como si la página es cacheable o no, etc. Entonces, resumen es el hardware, esta traducción de direcciones virtuales a direcciones físicas se implementa por hardware por el Translation Lookahead Buffer. Entonces, volviendo a la arquitectura que hemos hablado previamente, si usted tiene dos CPU cores, lo que hace es cuando se accesa a la memoria, se utiliza el TLB, entonces el procesador usted está corriendo de repente Word, como les dije en mi ejemplo, entonces cuando usted está corriendo Word y él accesa a la dirección de memoria cualquiera, 0x1000, eso va al Translation Lookahead Buffer, a la caja del TLB, que dice, bueno, la dirección física es tal, eso va a hacer un fetch al L1 caché, si eso no está ahí, se va al caché L2, si eso no está ahí, se va al caché L3, y si no está la memoria, y si todo eso se llenó, entonces se llenan las líneas de caché y ahora el siguiente acceso va a hacer que eso sea mucho más rápido. ¿Ok? Ahora, el cuarto ingrediente que que nos va a afectar aquí, tiene que ver con cómo trabajan los sistemas operativos. Los sistemas operativos manejan el TLB y manejan la memoria virtual y usan eso para proveer servicios. Entonces, como yo les dije, si un proceso como Word o un programa trata de acceder a una dirección de memoria virtual inválida que no está configurada para él en el TLB, eso genera una trampa en el procesador que llama al kernel y el kernel se encarga entonces de reaccionar ante eso. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo de la memoria física, vamos a meter más bien ahora el concepto de la memoria virtual cero, que va a ser la memoria del kernel, ¿verdad? Entonces, digamos que yo agarro y tengo una memoria RAM que tiene 4 páginas. Mi kernel es pequeñito, el kernel va, entonces lo voy a caber, mi kernel entra bien en la página 0. Entonces, yo agarro y el kernel como tal es un proceso, y el kernel lo que voy a hacer es que le voy a decir, ok, vea, usted va a tener un mapa de memoria donde todas sus páginas virtuales se mapean uno a uno con la página física. Entonces el kernel puede ver toda la memoria perfectamente, a mí realmente eso no importa porque el kernel va a administrar todo, entonces yo quiero que él vea todo. El código del kernel como tal está en la página 0, digamos aquí en rojo, y ahora voy a crear otro proceso, que vamos a llamar el proceso 1, y el proceso 1 yo le doy la memoria física 3, y voy a crear otro proceso que se llama el proceso 2, que le voy a dar la página física 1. Entonces vean que ahorita el kernel ve toda la memoria, él solo realmente usa la 0, pero él puede ver las otras memorias. El proceso 1, con la memoria virtual 1 ve solo la página 3, y el proceso con la memoria virtual 2 ve solo la página 1. Entonces la memoria estoy repartiendo en la memoria y los procesos solo ven lo que yo quiero ver. Ahora, ¿qué pasa si cuando el CPU está corriendo el proceso 1 o 2 que tenemos aquí, y están viendo solo esta memoria y se ejecuta, y digamos, hay un error o llama al sistema operativo o se accesa una memoria inválida o algo que sucede, esto necesita ejecutar código del kernel. Entonces, ese código del kernel es el proceso de pasar de un espacio de memoria a otro, de brincar entre procesos virtuales, entre mapas de memoria virtuales, es un proceso que requiere programar los TLBs y es lento relativamente. ¿Recuerdan los números que hemos visto en términos de nanosegundos? En términos de sistema operativo es un proceso lento. Cuando un proceso requiere cambiar de contexto e ir a hablar con el kernel, por ejemplo, cuando ustedes invocan leer un archivo o mandan un paquete de red o mandan despegar algo a la pantalla, cualquier acceso al hardware, cualquier cosa que sea controlada por el sistema operativo implica lo que se llama un cambio de contexto, que es pasar del espacio de memoria del proceso al espacio de memoria del kernel para que el kernel haga la tarea por usted. Cuando usted escribe un archivo, realmente usted no lo escribe, su proceso no lo escribe, su proceso le dice al kernel, por favor, escribe ese archivo por mí. Entonces, para que ese cambio no sea tan pesado, lo que se hace es de que la memoria del kernel se mapea directamente en el espacio de memoria de los procesos de los usuarios. Usualmente una dirección de memoria alta. Entonces, eso permite de que el proceso puede tener memoria del kernel ahí mapeada, pero esa memoria se protege para que los procesos no puedan leerla. Pues no quiere que el proceso pueda leer llaves criptográficas que están en el kernel o información confidencial que está dentro del kernel. Entonces, se mapean esas ubicaciones, se le ponen ciertos permisos, y eso permite que cuando hay que invocar el kernel se pueda hacer un cambio mucho más lightweight o mucho más liviano,
que lo que me va a permitir es poder hacer esos accesos más eficientemente. Y esto es clásico en cualquier sistema operativo moderno, o era clásico en cualquier sistema operativo moderno también, efectivamente. Ok, entonces, repasando, llevamos 4 conceptos. Hablamos de los cachés de los procesadores. Hablamos de los pipelines de ejecución en el CPU y la ejecución especulativa. Hablamos del concepto de mapeo de memoria entre memoria virtual y memoria física. Y hablamos también del concepto de que los sistemas operativos aíslan los procesos creando sus mapas de memoria y tienen ese truco de mapear un poco de la memoria del kernel dentro del área de los procesos con tal de que sean accesibles de forma eficiente. ¿Okay? Estos son los 4 ingredientes con los que vamos a cocinar la vulnerabilidad que se llama Meltdown y Spectre. ¿Okay? Entonces, como yo les comenté, Meltdown y Spectre son vulnerabilidades que se descubrieron hace aproximadamente 2 años y que usan estas 4 características para crear algo bastante ingenioso que descubre una forma de atacar el sistema. Obviamente, bueno, también obviamente, este sistema de aislamiento de procesos, de que un proceso, que su Word no pueda verse Excel o que no puedan atacar el kernel, es el fundamento de la seguridad informática en los sistemas operativos modernos. Dicho sea de paso, creo que ustedes son probablemente muy jóvenes para acordarse, pero cuando uno estaba cuando Esteban estaba en el colegio, su profesor Esteban estaba en el colegio, se corría Windows 3.11 o Windows 95 o DOS, que eran sistemas operativos que no tenían protección de memoria, y entonces era la época en la que existían este montón de virus informáticos en todo lado, porque básicamente usted puede correr un programa, ese programa, como no tiene ningún sistema de aislamiento de procesos, el programa puede ser código malicioso que infectaba el kernel, infectaba la máquina, y ustedes efectivamente no se acuerdan de eso, pero en esas épocas usted llegaba al centro de cómputo de la universidad o del colegio, o la gente se compartía disquetes, y todo estaba infectado de virus porque no hay ningún tipo de protección. Fue básicamente a partir de, creo que Windows ME, que es como Windows Millennial, que es como Windows, por ahí el año 2000, que ya en el mundo de Windows el aislamiento de procesos empezó a existir de forma un poco más segura. En los sistemas operativos Unix eso existe desde probablemente los años 80, pero esto es fundamental para cómo funcionan los sistemas operativos modernos hoy en día. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, comentario hasta el momento? Ok, avanzamos entonces. Tenemos los 4 ingredientes. Entonces hablemos de Meltdown. Entonces, ¿qué es Meltdown? Okay. Meltdown es un ataque novedoso que lo que permite es pasarle por encima al aislamiento de memoria con una forma muy sencilla en la cual un proceso de usuario puede leer toda el área de memoria del kernel en la máquina que está ejecutando, incluyendo todas las todas las páginas de memoria física mapeadas por la región del kernel. Y para hacer esto no necesita ninguna vulnerabilidad de software, es decir, trabaja en un sistema operativo y lo que hace es utilizando lo que llamamos un sidechain attack, que vamos a ver qué significa, en prácticamente cualquier microarquitectura Intel y algunos otros vendors, ahorita vamos a hablar de cuáles, a partir de los CPUs de 2010. O sea, básicamente Meltdown, por eso le pusieron el nombre, lo que hace es traerse al traste todo este principio de seguridad informática en el cual se hacen todos los sistemas operativos modernos. ¿Okay? Me encantó este meme cuando lo vi, me acordé de esto. Entonces, ok, eso es grave, ¿verdad? Y cuando yo lo leí la primera vez, yo dije, ok, esto es grave. Entonces, veamos, este es todo el código de Meltdown. Y voy a tratar de ir paso a paso para explicarles qué es lo que está haciendo. ¿Okay? Entonces, el concepto de Meltdown lo que trata de hacer es básicamente aprovechar la ejecución especulativa de los CPU modernos, sabiendo de que cuando el CPU esté ejecutando algo, si transfiere el resultado, va a ejecutar un poquito más allá de lo que usted le dijo. Y en teoría, como yo les conté hace un rato, cuando se hace ejecución especulativa, si yo me equivoqué en la ejecución especulativa, yo debería echar para atrás y no debería haber ningún efecto. Pero lo que se descubrió de forma muy ingeniosa es de que sí hay un efecto. Y ahorita les voy a mostrar qué es. Entonces, vean este código. Esto es código 6. Si no son familiares con C, entonces lo voy a traducir un poco. En la primera línea estamos declarando una variable que se llama proof array, que es un puntero de 8 bits. Perdón, eso es un array de 8 bits.
Y vamos a hacer un array que mide 256 multiplicado por 4096. Esto vamos a ver por qué. 256 es el tamaño que hay en un byte, ¿verdad? Un byte tiene 256 posibles valores. Multiplicado por 4096, por el 4096 es el tamaño de página de arquitectura. Ahorita les voy a explicar por qué se usaron esos números. Entonces estoy creando un arreglo de ese tamaño, ¿verdad? Lo siguiente que voy a hacer es que en la línea número 3 van a ver que hay una variable que se llama memoria del kernel, que esto es una variable de 8 bits. Y lo que hago es que agarro cualquier dirección de memoria del kernel que yo quiero leer en mi proceso de usuario, que está prohibida, que no me debería dejar leer el valor de esa dirección de memoria. Voy a tratar esa dirección como un puntero de 8 bits y voy a referenciarlo. Es decir, voy a agarrar ese puntero a esa dirección de memoria y voy a tratar de leer el valor que está ahí y eso se va a ejecutar va a guardar dentro de la variable que se llama kernel memory. Si el procesador no hiciera ejecución especulativa, en este punto, la traducción del TLB debería generar un error y debería llamar al sistema operativo. El sistema operativo debería mandarme a decir, usted accedió a un área de memoria que usted no tiene permitida leer. ¿Okay? Y eso es exactamente lo que va a pasar eventualmente, pero se acuerdan que los procesadores ejecutan muchas cosas a la vez. Resulta que el procesador no es ese punto donde él va a darse cuenta que ese acceso de memoria que dice en la tercera línea es inválido, no va a suceder hasta un poquito más adelante. Entonces, por mientras tanto, se va a ejecutar las siguientes dos líneas. La siguiente línea lo que hace es, él no va a llegar a dejarme ver el valor que había dentro del kernel directamente, no me va a dejar ver. Pero en la línea que se llama Final Kernel Memory, lo que se va a hacer es que voy a agarrar esa dirección de memoria y la voy a multiplicar por 4096, ahorita les explico por qué 4096, y voy a usar eso como un índice dentro de mi arreglo. Y voy a tratar de decirle entonces, léame de ese arreglo, en ese offset, léame a una variable que no sirve para nada. Ok. La penúltima línea dice, voy a atrapar el page fault porque en ese punto, en algún punto este código va a fallar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Yo le dije al CPU en la línea 3, quiero leer esta dirección de memoria y lo cargó la variable kernel memory. Él no me va a llegar a permitir leer ese valor nunca. Pero en la línea 4 y en la línea 5, yo usé ese valor para indexar y acceder la memoria de este arreglo. ¿Ok? El CPU va a ejecutar ese código, va a leer, él no estuvo escribiendo, no usó el valor, pero usó para leer esa dirección de memoria. Y por lo tanto accedió a la memoria en el CPU. ¿Ok? Y aquí el truco es lo que dice la línea 2. Yo me había asegurado de que de alguna forma, y no vamos a entrar en detalles, pero eso es fácil de hacer, que todo ese arreglo que está ahí arriba no esté cachado. Entonces, él me falló, y después de que me falló y hice el page fault, yo lo intercepto en mi programa, lo único que tengo que hacer para averiguar qué valor hay en esa dirección de memoria del kernel es recorrer los 256 posibles lugares que esa dirección de memoria pudo haber caído dentro de ese arreglo. Entonces, por ejemplo, si esa dirección de memoria del kernel, el valor que haya es un 0, entonces accedió a la dirección de memoria 0 en el array. Si el valor de memoria era 1, entonces accedió a la posición 4096. Si eran 2 en ese byte, accedió a la dirección de memoria 8192, etc. Él no me dejó ver ese valor nunca, pero accedió a mi array. Y entonces, si yo hago un barrido del array leyéndolo y mido los tiempos de lectura de ese array, adivinen cuál me va a acceder más rápido. El que tenga el valor que está escondido por el kernel. ¿Y por qué me va a leer más rápido? Porque el CPU cargó el caché. A pesar de que no llegó a ejecutar completamente mi código y no me dejó ver el valor, el CPU ejecutó, se adelantó a sí mismo, hizo el acceso a la memoria, lo cargó al caché y después él deshizo lo que tenía que hacer, pero logró acceder al caché y creó un efecto secundario que es que ahora el caché está caliente. Y si yo mido el tiempo, puedo descubrir qué valor había en esa dirección de memoria. Entonces, estoy agarrando todos los elementos que les expliqué previamente del marco teórico y lo que eso me permite es con un código muy sencillo y bastante ingenioso poder determinar en este ciclo de código qué valor había en una dirección de memoria que yo no tenía permitida leer. ¿Alguna pregunta aquí? Y tranquilos, si no entienden 100% lo que están viendo ahí, es
Nada más, el takeaway, si no lo entienden al 100%, porque créanme, yo lo vi la primera vez y me tomó como 3 horas sentarme y darle vuelta a ver lo que estaban haciendo. Lo importante ahí es entender de que se agarraron todos estos conceptos previamente que vimos en el marco teórico y se usó una forma muy ingeniosa de crear un efecto secundario en la arquitectura como trabaja el CPU. ¿Alguien iba a hacer un comentario? Ok, entonces seguimos. ¿Qué efecto tiene esto? Entonces, haciendo esto, los resultados fueron de cuando se salió este paper, es que se pueden leer básicamente usando exceptional handling, se pueden leer 122 kilobytes por segundo de cualquier área de memoria, o si uso algunas técnicas más avanzadas en algunos CPUs modernos, que de hecho lo permiten, puede leer hasta 500 kilobytes por segundo. Se mostraron ataques exitosos en laptops, en servers, en clouds. Afecta a los procesadores Intel, no afecta a los procesadores AMD, a los FARM, originalmente no los afectaba, pero hay una versión de los procesadores FARM que esto sí afecta. Entonces, en el demo que hicieron en el paper, lo que hicieron fue esto. Mostraron un Firefox que hace el Steam Password Manager y a la derecha pueden ver otro proceso corriendo en la misma máquina que hizo un ataque contra la memoria del CPU y logró extraer todos los passwords que Firefox tenía guardados en la memoria utilizando esto. Entonces, si se dan cuenta, es as bad as it gets, ¿verdad? Este fallo arquitectural en cómo funcionan los CPUs modernos, cuando salió lo que nos dijo es, podemos básicamente ignorar todas las métricas de seguridad que existen y están quemadas en los CPUs existentes y las arquitecturas de software existentes. Bastante interesante. Entonces, estamos fregados, ¿ok? Eso es Meltdown. Me parece que el nombre es muy apropiado. Hablemos de soluciones. Entonces, una solución que se propone, que es la primera que tengo ahí tachada, se llama Kernel Address Space Randomization, que eso consiste en básicamente mover las direcciones de memoria del kernel cada vez que se usa de una forma más o menos random y evitar que entonces la gente sepa qué dirección de memoria atacar, pero de hecho durante el paper, en el mismo paper de Meltdown, los autores probaron de que eso solo retrasa, pero aún así en cuestión de segundos uno puede, usando algunas técnicas un poco truculentas, identificar los segmentos de memoria a los que quiero atacar. La otra técnica que existe es algo que se llama KPTI, que es Kernel Page Trap Interception, creo que es lo que significa. En Linux se le conoce como Kaiser, que esta técnica lo que hace es, ¿se acuerdan cuando vimos en el mapa el truco de que cada proceso tiene mapeada la memoria del kernel para hacerlo más eficiente el acceso? Básicamente eliminar ese mapa y entonces en cada acceso al sistema operativo, leer un archivo, mandar un paquete red, etcétera, en lugar de tener que hacer un switch de contexto, lo cual hace que haya un performance hit. Entonces ahora, si usted aplica este workaround para desactivar el mapeo del sistema operativo, lo que va a suceder es que sus máquinas van a correr más lentos para leer discos, para mandar paquetes, etcétera. Entonces, el KTPI era ese workaround, este fue el que se implementó efectivamente en Linux. Y la otra solución es esperar procesadores nuevos, que hace 2 años, bueno, eso fue hace 2 años, entonces ahora sí, algunos procesadores nuevos ya tienen mitigaciones que permiten que el KTPI no suceda. Entonces, los nuevos procesadores Intel ya tienen estos fixes. Y algunos procesadores viejos les hicieron algunos upgrades de microcódigo que permitieron evitarlo un poquito, pero no existía la solución para todos, ¿verdad? Entonces, vean que si lo ven desde ese punto de vista es una pulga muy dramática porque es una pulga a nivel de hardware, ¿verdad? Y es una pulga que tiene un impacto estructural en todo, como entendemos, el sistema de protección de los CPUs modernos. Ok, hablemos entonces ahora de Spectre. Spectre es un primo, es una pulga prima de Meltdown. Spectre es similar en los principios a Meltdown, aplica lo mismo, es un poco más difícil de explotar. Y se trata de también aprovechar la ejecución especulativa, pero requiere un conocimiento muy específico del código que estoy tratando de atacar. Por ejemplo, digamos, si yo sé que hay un programa que está corriendo y yo tengo el código fuente de ese programa, yo sé lo que ese programa está haciendo, entonces yo puedo crear unos trucos en los cuales voy a engañar al caché para que haga algunas variantes inesperadas.
y este no voy a entrar en mucho detalle, me parece que Meltdown es como el más interesante para obtener el concepto. Realmente, si quieren ver un poquito más acerca de Spectre, pueden ir a ver el paper. Aquí al final les voy a dar los artículos de referencia, algunos bastante bien elaborados que explican esto, si les interesa ya verlo en detalle y repasarlo. Spectre es más difícil de arreglar, pero también más difícil de explotar. De hecho, no existen tantos ataques exitosos de Spectre, pero también afecta a casi cualquier procesador moderno de una forma un poco diferente. Tiene dos variantes. La variante 1, lo que se trata es algo un poco similar a lo que a lo que hizo en la versión anterior de Meltdown. En este ejemplo voy a asegurarme, por ejemplo, que yo controlo la variable X y voy a usar esa X para acceder una dirección fuera de memoria. Y voy a aprovechar la ejecución especulativa del procesador, aunque este if nunca se ejecutaría. En teoría, cuando se haga la ejecución especulativa, el if sí va a ejecutar y va a crear un efecto secundario en los arrays. Entonces va a crear un efecto en los cachés que yo efectivamente puedo medir. Entonces, en concepto es similar a lo otro, que es lo que llamamos una familia de canales con un canal alternativo. Yo voy a ejecutar código que me es prohibido ejecutar. Sé que el CPU lo va a ejecutar especulativamente y eventualmente se va a echar para atrás, pero como efecto de haber ejecutado ese código y echarse para atrás, el CPU creó un rastro, dejó unas huellas en la arena y yo puedo ver esas huellas e inferir valores de eso. La variante 2 hace algo parecido, pero es básicamente atacando cómo se hacen los patrones de return en los stacks de las pilas de ejecución del CPU, y también se tratar de afectar los branch predictors, etc. Entonces, igual no voy a entrar en detalles de estos, pueden apuntarse a la referencia si quieren ver un poco más detalle técnico de cómo funciona realmente. Entonces, Spectre se basa básicamente en analizar código de un objetivo y quiero influenciarlo de una forma remota. Entonces, los ejemplos, cuando los investigadores mostraban algunos exploits o algunas formas de atacar Spectre, lo utilizaron, por ejemplo, atacando scripts usando scripts en JavaScript. Entonces, atacar un browser para que el browser no... para influenciar y que el browser revele información. Entonces, por ejemplo, crearon páginas web que ejecutaban código de JavaScript que podía extraer información del browser, creando ese tipo de efectos secundarios, ¿verdad? Y el truco era, efectivamente, básicamente influenciar el caché y después medir las velocidades con las procesos de caché. Entonces, uno de los efectos que se hicieron fue que en algunos compiladores, para mitigar Spectre, algunos compiladores hicieron cambios para evitar que compilara código que permitiera hacer ese tipo de diferencias que son necesarias para hacer los ataques. También en los browsers se metieron mitigaciones. Por ejemplo, todo el ataque se basa en que yo pueda medir la diferencia de los accesos en el caché. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los browsers apagaron la capacidad de obtener un clock de alto desempeño, o sea, que poder medir en términos de nanosegundos. Entonces, con hacer eso, entonces ya el código que podía medir si el acceso al caché era rápido, era lento, y saber si ese efecto secundario afectó una dirección del caché, se logró mitigar, y eso permite mitigar el ataque. Hay otra técnica que es una técnica que se llama red polling, que previene la variante 2, que es una técnica que se utiliza en el compilador también. Hay microcódigo que se puede meter en los procesadores para cambiarlo, o tener un procesador nuevo. El otro problema aquí, de hecho, es el tema de los nuevos ataques. Realmente, y aquí vamos a pasar al tema de los efectos en la industria, hace 2 años, cuando salieron estos ataques, fue claro de repente que nos sacudieron el piso, porque todo lo que damos por asegurado respecto a cómo protegemos los procesadores y cómo trabaja la seguridad de los procesadores modernos, de repente nos dimos que con un ataque muy ingenioso se logró afectar, y es una pulga en hardware que es difícil de arreglar. Pero también tuvo el efecto de que dio origen a mucha más investigación en estas áreas. Bueno, entonces, ¿qué ha sucedido de efectos en la industria? Bueno, el mundo no se acabó, gracias a Dios. Tenemos que esperar el coronavirus. Y lo que sucedió fue realmente que se hicieron mitigaciones, los CPUs corren un poco más lento hoy en día, los CPUs nuevos ya tienen fixes para esto. Pero efectivamente cambió el paradigma de muchas cosas respecto a la seguridad informática. También
puso en la mente de la mayoría de la comunidad de la tecnología que ese tipo de ataques a un nivel de arquitectural, de microarquitectura del hardware, son posibles y que tienen efectos y que pueden y que son efectivos, ¿verdad? A veces, antes de que existiera esto, como les decía, realmente esto parecía ciencia ficción, hasta que uno ve un ataque real. También les comentaba que esto impulsó investigación en otras formas de ataque de side channel. A mediados del 2018 también salió otro ataque que se llama Forzado. A mediados del año pasado salió uno que se llama MDS. Y también hay muchos grupos de investigación en el mundo siguen trabajando en investigación sobre side channel attacks. Y de hecho, si a ustedes, a algunos les interesa la seguridad informática, les gusta o la microarquitectura de procesadores o microarquitectura en general, es un área bastante en auge que pueden buscar artículos de investigación y papers sobre el tema. Otro efecto interesante ha sido que esto ha mejorado o ha dado un poco de argumento a los efectos para las soluciones de Open Freeware y Open Hardware. Si quieren saber un poco sobre Open Hardware, pueden asistir a la conferencia también que tengo doña de la IEEE. Pero no sé si ustedes están conscientes, pero cuando ustedes corren su procesador y ustedes están corriendo, por ejemplo, Linux o Windows en él, realmente hay otros sistemas operativos corriendo por debajo de Linux o de Windows que están siempre encendidos y que son riesgos de seguridad bastante grandes. En el caso, por ejemplo, los procesadores Intel, esto se le conoce como el Management Engine, el MI, se me olvidó el nombre de los procesadores AMD. Básicamente los procesadores modernos tienen firmware y tienen software, o sea, que el software que está corriendo por debajo de los procesadores, que está corriendo todo el tiempo, aun cuando ustedes arrancan su sistema operativo. Ese software corre con la máxima nivel de permiso de acceso, puede acceder a absolutamente todo, corre en stacks de red, tienen pulgas de seguridad, por ejemplo, el firmware de MI Intel ha tenido varias pulgas de seguridad que ha permitido ataques remotos, aun cuando es totalmente independiente del sistema operativo, ¿verdad? Entonces, todo esto, toda esta conciencia respecto a la cantidad de firmware que estamos corriendo en los procesadores que tenemos en nuestros sistemas y la cantidad de cosas que hay por debajo que no estamos viendo, también ha dado origen a que varias organizaciones han estado, varias comunidades han estado tratando de aumentar los esfuerzos para que todo ese firmware sea libre o que haya soluciones de hardware libre en caso de procesadores modernos como RISC-V, ¿verdad? Que son hardware abiertos y que tengan, por ejemplo, cadenas de seguridad del que se llama Silicon Root of Trust, con proyectos como el OpenTitan de Google, la gente Chromebook, de hecho las Chromebooks, si alguno ha tenido una Chromebook o ha investigado sobre Chromebook, a nivel de arquitectura, las Chromebooks son una maravilla en términos de seguridad y en términos de infraestructura, son unas soluciones muy elegantes. Entonces Google con Chromebook en OCP, la gente de Oxide y de Nubia también estaban jugando mucho los temas de Open Firmware. Entonces sí ha dado un argumento porque hasta hace pocos años el concepto de dejamos todo que los vendors, que Intel y que AMD solucionen todo eso, a mí no me importa, ellos lo hacen, pero con las metidas de patas que han sucedido con estas pulgas, ha habido un impulso de que realmente los CPUs deberían estar corriendo solo software que uno haya vetado y que uno se confíe y que sea de forma segura. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? Yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, hay un ataque que es una sobrecarga al buffer y entonces así se entra al caché, si no me equivoco. ¿Eso calificaría aquí como los que usted explicó o estoy en otro lado? Ataque al buffer, ¿a cuál buffer? El que, bueno, hasta donde tengo entendido, el buffer es el que lee el tamaño del dato que entra a otra posición de memoria. Entonces hay ataques que se sobrecargan este buffer y tienen acceso a otras posiciones de memoria. Habría que ver en detalle porque el concepto de buffer es muy genérico. Entonces habría que ver en donde lo estás viendo. Si es un ataque que lo que trata es de explotar el caché o cambios en el caché, sí se considera dentro de la familia de side channel attacks, ¿verdad? Que es toda esta familia que estamos discutiendo aquí correctamente. Entonces sí, probablemente tendría que ver específicamente el ataque que están mencionando para ver si cae en esta familia o no. Igual, también, por ejemplo, hay otro tipo de ataque que se llama el Roadhammer, que lo que hace es explotar más bien características físicas de la memoria RAM, que eso es otro tema aparte, ¿verdad? La memoria RAM físicamente tiene otro montón de complejidades. Pero en general caen dentro de este vector de decir
ataquemos el hardware de formas de muy bajo nivel, de formas en las que la mayoría de las personas, incluso la gente de ciencias de la computación, ni siquiera considera, incluso mucha gente electrónica ni siquiera a veces tiene el conocimiento o la expertise a este nivel para ese tipo de ataques. Y sí, es una familia de ataques totalmente nueva. Otro detalle interesante que se me olvidó apuntar aquí es, conforme, de hecho ustedes ven también esas implicaciones, por ejemplo, en el tema de los celulares, que ustedes han visto las discusiones, por ejemplo, entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Apple particularmente con respecto a crear formas de tener accesos a iPhones encriptados y todo esto. Entonces, todo esto ha sido porque ha dado origen, ustedes ven, por ejemplo, la arquitectura de los iPhones modernos, aunque es cuando tienen fallas y todo, pero los microprocesadores que tienen ahí tienen toda una microarquitectura segura. Ahora que se está dando el auge de los procesadores de propósito específico, entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver los GPUs que se utilizan obviamente para gráficos, pero pueden ver el origen de, por ejemplo, ahora hay procesadores, los TPUs que se usan para Machine Learning, con TensorFlow, etcétera. Está todo este origen a ASIC o Custom Specific Processors, Application Specific Processors, una nueva familia de procesadores que están surgiendo. Y esta nueva familia de procesadores obviamente van a tener implicaciones de seguridad. Entonces, por ejemplo, cómo funciona, como dirían los hackers, usualmente es en la coyuntura o entre los puntos de conexión donde se puede atacar más. Entonces, estos modelos de Machine Learning que corren en arquitecturas de TPU o en los procesadores tienen fallas de seguridad, tienen problemas. Ustedes ven, por ejemplo, Apple invierte mucho en los procesadores que ellos tienen, en los chips, en los interconnects, en los sistemas de seguridad, para que no hayan formas sencillas, y acá siempre eventualmente les encuentren algún defecto, pero hayan formas sencillas realmente de atacar los bloques de hardware. Ahora, Apple es un ejemplo de que ellos tienen un tamaño de mercado gigantesco y obviamente un poder de ingeniería inmenso, pero esto afecta absolutamente a todos. Como yo les dije, todo mi interés por esta área empezó cuando yo vi una foto de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos interviniendo switches como los nuestros, que nosotros hacemos. Entonces a mí me vino a la mente, bueno, ok, ¿cuál es mi modelo de ataque para cuando nosotros diseñamos la arquitectura de nuestros productos? ¿Cómo asegurarme de que no puede ser atacado? Como puede ser la Agencia de Estados Unidos, puede ser la China, puede ser la de, no sé, de donde sea. ¿Cómo creamos modelos de seguridad y cómo hacemos que esos modelos de seguridad eviten compromisos? Por ejemplo, en particular nosotros que hacemos dispositivos de red, obviamente el dispositivo de red es un punto de ataque y es un punto valioso para cualquier actor que quisiera interceptar. Entonces, para nosotros es fundamental poder entender y poder tratar de visualizar cómo todo este panorama de nuevos ataques y nuevas tecnologías podemos mitigarlo y proveer arquitecturas seguras a nuestros clientes. ¿Alguna otra pregunta? Ok. El siguiente punto que quería darles es consideraciones. Aquí traje a mi amigo el Filosofraptor. Les quería contar que yo sé que muchos de ustedes, por ejemplo, tal vez pueden ser estudiantes junior, están empezando en primer año, y ustedes ven esta explicación y como a veces le digo yo a gente que conozco, con la que trabajo, le digo, la primera vez que usted lo va a escuchar le va a parecer chino y la segunda vez que lo escuche le va a parecer portugués y tal vez como a la cuarta, quinta le va apareciendo algo parecido al español, ¿verdad? Entonces, no se preocupe si ustedes vieron lo que yo expliqué aquí y no saben la mitad o no entienden el 50%, si lo entendieron perfecto y les parece interesante bien, pero aún así, si están en puntos iniciales de la carrera y no entendieron todo, está bien. Hay un punto importante que quiero que entiendan, es, créame, cuando yo vi esa explicación de qué era Meltdown y me puse a ver los papers y entendí lo que funcionaban las explicaciones, lo primero que yo me pregunté es, ¿cómo diablos me voy a dar yo cuenta de esto? A mí jamás se me hubiera ocurrido esto. Y yo tengo 20 años, entiendo mucho más de arquitectura, programa a nivel del kernel, entonces, si a mí me costó imaginarme esto, ¿cómo voy a estar preparado para poder afrontar la seguridad informática? Y aquí es donde, entonces, es una consideración importante que yo quería llevarles. Si ustedes no entendieron en detalle todo lo que expliqué, pero quieren llevarse algo de esta charla, lo que quiero es explicarles eso, que la seguridad informática obviamente es fundamental, pero la seguridad informática está cambiando. Como les digo, hace 20 años los procesadores no existían este tipo de procesadores, este tipo de aceleradores, ni esta cantidad de firmware, todo era más sencillo. Y con Meltdown Spectre lo que nos sacudió la alfombra y nos hizo ver
es de que en este panorama complejo los ataques son muy complejos y hay que estar al tanto de ellos, ¿verdad? Entonces, lo que yo me puse a filosofar fue, ok, si eso es así, ¿cómo hago yo para estar al tanto? ¿Cómo hago yo para trabajar eso? ¿Cómo hago yo para mitigarlo? ¿Cómo hago para entenderlo? Porque a mí no se me va a ocurrir eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a manejar la seguridad? ¿Cómo voy a lidiar con esto? Y dicho sea de paso, es una pregunta que yo tenía abierta cuando creé esta charla hace prácticamente 2 años y la di, y no tenía tampoco una respuesta. Y la respuesta realmente es, hay que estar encima de eso, pero también conforme empecé a trabajar en seguridad informática, hubo una charla, que pues la tengo también en las referencias, que les voy a acceso, es un video de YouTube, que les sugiero que si tienen chance lo vean, es en inglés, hace aproximadamente 4 meses estaba en una conferencia de una tecnología que se llama Kubernetes en Estados Unidos, y en la conferencia una presentadora de que dio el keynote estaba hablando sobre seguridad. El trabajo de esta presentadora se llama Jan Coldweather. El trabajo de ella es lo que se llama penetration testing. El trabajo de ella es precisamente atacar objetivos en redes y crear identificar vulnerabilidades y dar un reporte de cuáles son los fallos en una arquitectura. Y en la charla que Ian da, ella habla de algo que me llamó mucho la atención cuando ella menciona respecto a cómo aproximarse a la seguridad informática, menciona que realmente la seguridad informática, o por ejemplo que los atacantes son usuarios del sistema, que cuando uno enseña un sistema de software o un sistema incluso de hardware, sus usuarios no son solamente sus usuarios legítimos, también sus usuarios son los usuarios ilegítimos. Y si usted se llama administración de proyectos, entonces usted ya tiene un use case story que implique a sus atacantes. Y también mencionaba cómo para esto es importante la diversidad. Y de hecho es muy curioso porque precisamente la comunidad en este contexto de esta conferencia que yo estaba viendo, la comunidad de software que es de este proyecto open source muy exitoso, son muy buenos en seguridad, pero también es una comunidad muy diversa. Entonces, al ser una comunidad muy diversa, existen muchos modelos de pensamiento y eso hace que aporte ideas de una forma muy exitosa. De hecho, Ian tiene una frase en esa conferencia que dice, los defensores piensan en listas, los atacantes piensan en grafos, ¿verdad? Y a mí eso me marcó cuando yo escuché esa conferencia y empecé a pensar en esto, porque precisamente cuando lo conecté con todo el tema de Spectre y Meltdown, yo dije, sí, yo pensé en listas, yo les puedo explicar todos esos principios, pero a mí jamás se me hubiera ocurrido conectar de esta forma, en este grafo, cómo crear un ataque de este tipo. Entonces, es la diversidad de pensamiento, precisamente el tipo de personas, los expertos en seguridad, que son expertos también precisamente en este tipo de ataques, tienen una forma de pensamiento que les permite visualizar las cosas desde otra forma. Entonces, que tal vez yo no tengo. Entonces, un detalle importante ahí es de que yo me di cuenta que un factor fundamental para la seguridad no va a ser solo mi pericia técnica, porque yo puedo tener la pericia técnica de saber todos los detalles técnicos respecto a cómo trabajan los procesadores, que jamás se me va a ocurrir atacarlos de esa forma. Usted necesita gente que sea capaz de pensar como un atacante y usted tiene que ponerse en la mente de un atacante, ¿verdad? Y eso me ha ayudado mucho entonces a visualizar, por ejemplo, a la hora de que yo desarrollo software, mira, ok, si yo fuera un atacante, ¿cómo utilizaría yo esto para atacar a mi sistema? De hecho, la semana pasada que estaba implementando algo, un feature, me di cuenta de que de que había una forma en la que yo podía usar eso para atacar el sistema de una forma que yo no había previsto. Entonces me llamó la atención porque también me conectó con otro principio que yo muchas veces me gusta impartirle a los estudiantes cuando tengan chance de escucharme, que es decirles, los problemas de ingeniería en la vida real no se reducen muchas veces a temas técnicos, se reducen a temas humanos, a temas de interacción. Entonces, muchas veces en las empresas, cuando ustedes salgan y empiezan a trabajar, se dan cuenta que a veces el reto de implementar una idea o de cambiar cómo se hacen las cosas o de hacer las cosas bien, el reto no son técnicos, la tecnología casi siempre va a estar ahí. A veces los problemas son los procesos humanos y cómo interactuamos y cómo nos comunicamos. Entonces, si bien, como les decía, toda esta información sobre Meltdown Spectre es interesante, es útil y nos aporta algo y es un tema del cual si a ustedes les gusta la investigación y quieren aprender sobre eso desde el punto de vista técnico, es muy útil. También aprendan, quiero que se lleven el takeaway de que la seguridad sin una perspectiva humana es muy difícil lograrla realmente.
¿verdad? Entonces, como les digo, estos investigadores que se les ocurrió esto, honestamente, tienen una perspectiva muy diferente. Hay comunidades trabajando, entonces hay que ser open-minded, hay que integrarse con la comunidad. Si a ustedes les interesa el tema de seguridad informática, no basta con que se encierren ahí en un laboratorio del TEC o en sus casas a pensar, bueno, voy a hacer este paper en seguridad. No, hay que interactuar con las comunidades, hay que investigar cuál es el estado del arte, hay que ver en qué están trabajando. Entonces, todos los temas del avance de la ciencia realmente requieren un avance importante de nuestra participación en la comunidad, de cómo nos desarrollamos y cómo interactuamos con otros equipos. Y eso es algo que tal vez es muy difícil transmitírselo. Yo sé que constantemente los profesores dicen, mira, que los soft skills, que esto, que lo otro. No, tengan presente eso. Yo muchas veces entrevisto alumnos egresados del tecnológico que van a empezar a trabajar y las primeras preguntas que les hago es, bueno, denme un ejemplo de cómo trabaja usted en equipo. Es muy típico del el modelo ese de, ay, es que sí, alguna vez trabajamos en equipo y el compañero no hizo nada, después se quitó y nos tenemos que pelear con el profe y quedé solo, etcétera, etcétera. Las historias siempre han pasado, ¿verdad? Pero es importante y me gustaría enfatizarles de que aprender a cómo lidiar, enfrentar de forma sana las convivencias y las interacciones y apreciar lo que los demás pueden aportar, a veces en los puntos de vista es fundamental desde estas etapas. Yo he llegado a conocer ingenieros o candidatos que ya me dicen, no, es que yo trabajé con una persona, esa persona no quería hacer lo mismo que yo, tuvimos diferencias de criterio y precisamente encontrar esa diferencia de criterio, escuchar a los demás, a veces se puede encontrar innovación. Entonces, ese es un llamado que quería hacerles de las consideraciones, de los pensamientos y de los pensamientos que he tenido respecto a eso y la experiencia que he tenido trabajando en estas áreas durante los últimos años. Entonces, aquí les dejo finalmente las referencias a los distintos artículos que utilicé para el material para comentarles hoy. El último link es el link al video de YouTube. Y yo les voy a mandar la presentación, se la voy a mandar a los compañeros de IEEE para que ellos se la puedan distribuir, si alguien la quiere tener, entonces para que ellos la puedan distribuir y que de ahí puedan acceder a estos links también. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, si no hay consultas, yo quisiera darte las gracias, Diego, por el tiempo, la charla. Sí hay mucho contenido técnico, pero creo que, como dice muy bien Diego, creo que es un punto de partida para ponerse a leer un poco más y revisar luego con más de detalles. A todos los que se conectaron, muchas gracias de parte del capítulo Electron Devices EDS de IEEE que organizó la actividad y a Diego de HP Enterprise por el tiempo y ayudarnos con este tema. Bueno, muchas gracias entonces y muy amables por atender. Chao, Diego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Excelente, más bien, muchas gracias a usted. Adiós.